particular a propósito de la situación económica, es decir, de intercambio comercial y político, por supuesto también con nuestro vecino país. Juan Pablo Lolé fue embajador argentino allí en Brasil. Lolé, muy buenos días, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. No, buenos días, ¿cómo está usted? Gracias por llamar. Por favor. Bueno, a ver, la diferencia entre la temporada en que estuvo usted, los años que estuvo usted como embajador allí en el Brasil y esta, obviamente tiene mucha diferencia por, obviamente, quién está gobernando ahora, ¿no? Ahora, en lo comercial, ¿estamos mejor o estamos peor? Bueno, yo diría de que en lo comercial estamos muy distintos desde aquella época. Aquella época teníamos el viento de cola de los commodities, teníamos crecimiento superlativo en los dos países, vino la crisis de Brasil, después vino la crisis acompañada de la crisis de Argentina y obviamente los niveles de exportación que había en aquella época llegamos en algún momento de ida y de vuelta a 40.000 millones de dólares y hoy prácticamente estamos en la mitad, un poco más de la mitad. Hoy estamos en 11.000 y 14.000, 11.000 para la Argentina y 14.000 para Brasil. Estoy hablando de miles de millones de dólares, 14.000 y 11.000. Y cuando uno llegó a 20.000, claro, era otro momento internacional también, y tanto la economía de Brasil como la economía de Argentina, y Argentina siendo una economía 4 veces menor, se siente afectada por las convulsiones internacionales. Y de eso no hemos salido todavía. Claro. Usted estuvo entre 2003 y 2010. Al 2010. Bien. Era otra economía. Era toda. otro mundo. Sí, era otro mundo. Un Mercosur. Era otro mundo realmente. Un Mercosur inclusive mucho más sólido, más activo, dinámico, más activo, con mucho comercio, mucha reunión, mucha actividad. Y bueno, eso se fue ralentizando y un poco la venida del presidente Bolsonaro y el encuentro con el presidente Macri, una de las razones que puede tener y la de fondo es reencaminar esta situación, porque hay un potencial que no está siendo explotado. Claro. Y ahora, ¿qué puede dejar la visita de Bolsonaro a la Argentina? A ver, viéndolo usted con ojos de un ex embajador, un analista político inclusive también. Mire, yo creo que Argentina y Brasil, que los presidentes se junten, siempre es bueno, siempre, independientemente del gobierno y del signo del gobierno. Sí. Porque hay cuestiones que tienen que ver con los países, no con las ideologías, ni tampoco con los partidos que gobiernan, sino que tiene que ver con las estructuras de los países. Si usted es un importador de Brasil en una pyme argentina, no está preguntando qué piensa ideológicamente el presidente de Brasil ni el de la Argentina. Lo que quiere es que sus productos se puedan vender y usted también comprar si necesita. Claro. Entonces, mi hipótesis es que la reunión de dos presidentes de Argentina y Brasil siempre son importantes. Y las situaciones económicas de los dos países, la expectativa era que Brasil creciera, Brasil está también ralentizado en su crecimiento, nosotros también, pero hay cosas para hacer. Y ahí está la creatividad de la política, la creatividad de la diplomacia, y la presencia de los presidentes empuja eso. Y yo creo que en ese sentido los presidentes no solo representan a sus países, sino también representan a sus sociedades. Y los dos países están necesitando que esta relación se dinamice nuevamente. Hoy, en estos encuentros con el presidente de la Nación, digamos, va a haber alguna definición sobre todo política. Y a eso me quiero referir para ver su análisis, donde Bolsonaro en las últimas horas se refirió a la política argentina, dijo la Argentina no debería volver al pasado, no debería votar por Cristina Fernández de Kirchner, no debería volver a la izquierda, digamos. ¿Está bien, está mal? ¿Es lógico que un mandatario brasileño se meta tanto en una política de nuestro país? ¿Ha ocurrido en otra oportunidad? No, eso no ha ocurrido en otras oportunidades. También el vicepresidente ha hecho una crítica al vicepresidente de Brasil le ha hecho una crítica al presidente Macri, que tampoco es usual que eso ocurra, lo cual me hace pensar que también hay cambios en ese sentido, que uno empieza a interferir
donde no debiera interferir. Y esto yo creo que hay que resguardarlo porque cada país tiene su idiosincrasia, tiene su historia y tiene que ver cómo sale de las situaciones difíciles con condiciones propias, pero también con ayuda de afuera. Yo creo que nunca se puede salir de estas situaciones solo. De hecho, la Argentina hoy tiene un nivel de endeudamiento que tiene que ver con el sistema internacional. Brasil tiene una situación también que está dependiendo mucho de lo que ocurre en el sistema internacional en cuanto a la compra de sus bienes primarios y a su proceso de aumento de inversiones. Está haciendo dos modificaciones importantes, pero la más importante sin duda es la ley de previdencia, que es la equivalente a la ley de jubilaciones, que es una cantidad enorme de dinero que Brasil tiene que readecuar. Estoy hablando de 800.000 millones de reales, para darle una cifra. La Argentina ya lo hizo esto, y bueno, hay mucho para hacer con Brasil, que supone que las corrientes comerciales empiecen a generar ese interés que durante años lo tuvieron, y hay una corriente comercial que es permanente. Hay ciclos económicos de subidas y bajadas, pero no de estampidas. Y bueno, eso es lo que tenemos que lograr, estabilizar nuestro comercio, darle credibilidad y confiabilidad a los actores, independientemente de quién gobierne en uno o en otro país. Esa es mi posición. Juan Pablo, ¿qué tal? Sofía, quería consultarle, en tiempos, ¿cuándo podríamos llegar a ver alguna repercusión en la economía? Porque parece como que Macri se junta a hablar de acuerdos comerciales, pero quizás si él no es reelecto, ¿va a poder ver los efectos de estas reuniones? Bueno, yo creo que, de hecho, cuando uno toma los sectores más dinámicos que tomamos el sector automotriz, que cayó mucho, con lo poco que se recupere ya es un incentivo importante. Entonces, yo creo que una de las características de nuestros países es esa, que nosotros, por condiciones externas e internas, a veces caemos demasiado, pero nuestra recuperación es más rápida de lo que a veces imaginamos. Y yo apuesto a eso, de que eso es posible. Bien, y con respecto, perdón, a la guerra comercial, ¿usted cree que nosotros podemos perjudicarnos más que otros países o podemos sacar provecho? Porque se dice que de alguna forma podríamos sacar provecho de esas ventas que no se hacen entre China y Estados Unidos. Bueno, de hecho ya lo estamos teniendo eso, ¿no es cierto? De hecho, porque los precios han aumentado, o sea que lo que nosotros estamos vendiendo en el mercado internacional por la guerra comercial entre los Estados Unidos y China, imagínese usted lo que están subsidiando los americanos a sus propios productores, están subsidiando en el orden de los 16.000 millones de dólares, que para Estados Unidos es una cifra que no es importante, pero imagínese nosotros teniendo que subsidiar a nuestros productores industriales por recesión o por cuestiones de mercado internacional en esas dimensiones, no lo podríamos hacer. O sea que son dimensiones muy diferentes, de las cuales nosotros efectivamente nos beneficiamos, porque el precio aumenta y al aumentar el precio tenemos mayor cantidad de ingresos, obviamente. Bien, Juan Pablo Lolé, ex embajador en Brasil, director de CPEI, Centro de Estudios Políticos Estratégicos Internacionales, muchísimas gracias por este análisis, por habernos atendido también. No, le agradezco mucho, Díaz, por el llamado y que tengan un buen día hoy. Buen día.